Hola a todos. Damos la bienvenida a los seguidores, suscriptores y amigos de quienes vamos a participar en este programa. Los invitamos a compartir este video en sus redes sociales. El tiempo amenaza con acabarse y debemos llegar al mayor número de personas en todo el mundo con el único objetivo de salvar almas. Almas para Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la ayuda, obviamente, de la Santísima Virgen María. Dicho esto, tal y como lo hicimos en octubre de 2019 y de 2020, estamos acá reunidos 4 panelistas para ser parte de un tercer programa que se publicará simultáneamente en los canales y redes sociales de los 4, para analizar lo sucedido en la Iglesia Católica durante 2021 y lo que podría suceder desde nuestra perspectiva en 2022. Los participantes son César Sánchez, de César para Jesucristo, desde España, quien está por tercera vez. También es la segunda oportunidad para Angélica Ware, de Laicos Unidos en Cristo, desde Los Ángeles. Ella es colombiana y nos acompaña desde Los Ángeles, en Estados Unidos. Por primera vez está con nosotros Agustín Aranda, desde España, quien se ha destacado en los últimos años por unos conceptos muy claros sobre el acontecer de la Iglesia Católica. Agustín está con nosotros por el hermano Arturo Picatoste, del canal Arturo Periodista Católico, quien se encuentra en otra labor. Agustín es un estrecho colaborador de Arturo en sus programas. Y su servidor, Henry Gómez Casas, de Radio Rosa Mística Colombia, encargado de nuevo de la moderación de este programa. He participado en los 3 programas de 2019, 2020 y ahora en este de 2021. Todo lo hacemos teniendo en cuenta una cita bíblica del Gálatas, de San Pablo a los Gálatas 1:10. No andamos buscando que la gente apruebe lo que decimos, ni andamos buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciéramos, ya no seríamos nosotros servidores de Cristo. Para nosotros lo importante es que Dios nos apruebe. Y Angélica nos envió minutos antes de comenzar esta grabación por el canal WhatsApp que hemos abierto solo para nosotros y para entre todos definir las pautas y a seguir en este programa el siguiente texto, que si no estoy mal es una cita bíblica. Bienaventurado eres cuando la gente te insulta, te persigue y falsamente dice todo tipo de mal contra ti por mi culpa. Alégrate, porque tu recompensa en los cielos es grande, porque de la misma manera persiguieron a los profetas que lo fueron antes de ti. Los 4 vamos a analizar 11 temas, que podrían ser 12 o 13 si surgen algunos otros en el transcurso del programa. Así que entonces en este momento le doy la palabra a Angélica desde Estados Unidos para que haga el saludo preliminar al primer tema. Angélica. Hola, mi nombre es Angélica Ware, yo soy médico colombiana, terminé en la Universidad Metropolitana de Barranquilla y trabajé mucho tiempo en Bogotá. Me vine para los Estados Unidos y estoy pues trabajando ahora en el proyecto de evangelización. Mi programa inicial, o sea, mi página se llamaba Manantial Divino y en esa página pues yo compartía, eran muchas oraciones. Pues terminé también en el Colegio de la Sagrada Familia, mi bachillerato, y pues siempre he sido católica. Entonces, pues nada más que decir de mi presentación. Agustín, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Agustín Aranda, español, casado desde hace 17 años, padre de familia, tenemos 3 hijos y trabajo en la gran industria y desde hace 1 año y pico pues vengo colaborando por que la Divina Providencia quiso que nos conociéramos a Arturo Picatoste, quien estuvo en los años anteriores, el año anterior al menos, en este especial. Pero este año Arturo no podía,
asistir y me había pedido que yo lo relevara. Es para mí un honor, todo un reto, y he aceptado pues sumarme a esta causa para defender a la Iglesia Católica. Por eso estamos aquí. Bienvenido, Agustín. Un gusto contar con tu colaboración. Y nuestro hermanazo, César Sánchez, de César para Jesucristo. Bueno, hermanos, pues buenas tardes y nada, solamente deciros que la verdad, en el Señor cada día os quiero más, esa es la verdad, aunque no conozca mucho de vosotros, sé que el Señor sí, a medida que voy conociendo más al Señor, pues más me voy enamorando de Él y de los que Él ama, que son todos los hombres. Y nada, pues soy un joven que hace 3 años, pues empezó, vamos, 2 años y 10 meses, empezó en YouTube, pues a simplemente compartir lo que llevaba en el corazón, que era pues un profundo amor a Jesucristo y una profunda preocupación por el estado de la Iglesia, que a todas luces parecía asediada desde fuera y desde dentro por una secta diabólica, como profetizó la beata Ana Caterina Emmerich, que todos conocemos como masonería o élites sionistas satánicas, etc. Y bueno, pues en mi vida laboral he desempeñado el ejercicio de la docencia en el instituto, en las edades así de adolescentes, que son las más complicadas. Y actualmente pues soy un consagrado privado por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, en una consagración que hice por medio de la consagración de San Luis María Griñón de Montfort y que pude culminar el año pasado, 2020, el 20 de junio, Día del Inmaculado Corazón de María. Y entonces, con mucha alegría, pues vuelvo a este programa que ya es una tradición, verdaderamente, porque la hicimos con queridos hermanos el año pasado y el anterior. Y bueno, pues queremos que en este programa podamos analizar con sencillez, con sensatez y sin adornos, es decir, sin maquillar la realidad preocupante que asola a la Iglesia y que amenaza a la Iglesia, para que todo aquel que pueda ver el vídeo pues esté, digamos, preavisado y tenga pues una referencia en todo este momento de confusión, de inquietud que existe, porque el que no lo vea a día de hoy es porque no lo quiere ver, porque no se preocupa por la Iglesia. Entonces, hay de aquel que se preocupa más por otras cosas que por el estado de la Iglesia, porque todos somos Iglesia, ¿eh? Entonces, nada, hermanos, os animo muchísimo a quedaros a ver el vídeo, en el que poquito a poco pues vamos a ir, como decía el hermano Henry, desgranando varios temas que hemos preparado acerca de lo que puede llegar a acontecer en el próximo curso 2021-2020, 22, perdón. Bien, y este servidor, Henry Gómez Casas, encargado de Radio Rosa Mística Colombia, tanto de la radio desde hace 8 años como del canal YouTube, llevaba a ser 3 años, y de un nuevo canal en la web de la radio que se llama RRMC TV. Siempre, durante varias décadas, trabajando en la radio y defendiendo la sana doctrina católica. Bien, entonces vamos a iniciar el primer tema de este programa con César, Angélica, Agustín y este servidor. Y el primer tema es el siguiente. El periodista italiano Andrea Cionchi ha publicado hasta hoy en BioBlue 31 artículos en los que denuncia que Bergoglio no es el Papa, que fue electo ilícitamente, que no es válido nada de lo que ha hecho en estos 8 años, ni de las decisiones que ha tomado, que el Papa verdadero es Benedicto XVI, quien según el Vaticano bergogliano no es un Papa emérito, ya que la figura no existe canónicamente. Ha escrito Andrea Cionchi sobre el código Ratzinger, por medio del cual se comunica Benedicto XVI. ¿Qué sucedería si muere Bergoglio y sigue vivo Benedicto? Y lo contrario, ¿qué pasaría si muere Benedicto, XVI, y sigue vivo Bergoglio? En fin, son muchos los temas. Solo quiero que respondamos a una pregunta. ¿Cuál es la opinión de cada uno de nosotros sobre este trabajo investigativo llamado Papa y Antipapa
del periodista italiano Andrea Cionci y su equipo de trabajo. Angélica. Bueno, en en estos documentos que él ha escrito, habla de que el Papa Benedicto no hizo una renuncia, sino que hizo una declaración. Y entonces explica que incluso el documento no se llama, no está en latín como renuncia, sino como declaración. Entonces dice, porque el Papa Benedicto sí utilizó la palabra renuncia cuando habló de que renunciaba como obispo de Roma. Y vemos que Bergoglio también había dicho el primer día de su falso pontificado de que él era el obispo de Roma. O sea, él nunca se identificó como el Papa. Entonces, este estudio dice que hay una figura jurídica que se llama la sede impedida. Esta sede impedida significa cuando un obispo diocesano no se puede comunicar con sus feligreses ni con los otros diocesanos de la diócesis, él declara la sede impedida, ya sea porque esté exiliado, porque esté impedido físicamente o por algún motivo. O entonces se dice que el Papa Benedicto se autoexilió, porque hay una figura clave cuando él está haciendo esta declaración. Él dice que él se va a quedar en la oración en el recinto de San Pedro. En las figuras de la iglesia, la cátedra de San Pedro solamente tiene una silla. En esa silla no pueden estar sentados dos papas. De hecho, si vemos nosotros el anillo papal del Papa Benedicto, él no lo cedió, porque cuando hay una sucesión apostólica, ese Papa tiene que ceder. Si muere, tiene que ceder su anillo, pero aquí vemos como un adulterio espiritual, porque es como cuando un hombre se casa con otra mujer y sigue teniendo a su esposa, ya. Entonces aquí no hubo sucesión apostólica, no hubo sucesión apostólica porque la intención, y muchos vaticanistas lo han dicho, que la intención del Papa Benedicto no era renunciar al munus petrino. Y el mismo Papa lo dijo, declaró que el sí que él había dado era para siempre. O sea, que él no estaba renunciando, sino al ejercicio activo del pastoreo. Y entonces ese ejercicio activo es lo que se conoce como sede impedida, que estamos en una situación de sede impedida donde el Papa sigue siendo el Papa, pero no se puede comunicar. Ya, él dice que él se refugió en esa figura, y si nosotros vemos las profecías bíblicas, por ejemplo, el profeta Daniel en Daniel 11 habla de un hombre despreciable que usurpa el papado. No dice que es un rey, dice que es un ser despreciable al que no se le concedió los derechos de la realeza. O sea, que la figura de rey es la misma figura de un papa. Ya. Entonces, aquí vemos que las profecías bíblicas, si vemos también las profecías de Santa Hildegarda, las profecías de San Francisco de Asís, muchas partes de la escritura, incluso en la escritura dice que el anticristo sale de entre nosotros, pero no es de nosotros, porque Santa Hildegarda muestra la figura como de la iglesia coronada, pero que de sus genitales sale la bestia, sale el anticristo. Entonces, esa figura, o sea, no pertenece, sino porque los vicios están asediando a la iglesia, porque a mí me parece significativo porque que sea de la parte genital, porque ahí cuando la Biblia habla de de las ovejas y las cabras tienen una figura de connotación de impureza sexual. Y lo que estamos viendo con esta secta es una secta que está promoviendo el vicio, específicamente el vicio de la sodomía, el adulterio, la fornicación, toda esa clase de vicios. César. Perdón, Agustín. Sí.
Bueno, a mí me parece que el trabajo de Andrea Chonchi es excelente. Ha sido un trabajo que ha recibido el soporte del catedrático español, Antonio José Sánchez. ¿Qué ha hecho Andrea Chonchi? Pues él no ha quitado ni ha puesto nada. Las cosas son como son. Él ha analizado, ha aclarado, ha demostrado, ha buscado los fundamentos en base a los cuales expone sus argumentos y detalladamente ha ido sacándolos a la luz. ¿Qué sucede? Pues que muchísima gente, muchos miembros de la Iglesia oficial no quieren debate. El debate se rehúye. ¿Por qué no quieren el debate? Porque como está tan bien hecho el trabajo, si entran a debatir, pues se van a topar con la cruda realidad, que les haría salir de sus posiciones de comodidad. Pero esto es pan para hoy, hambre para mañana, porque no hay nada oculto que no llegue a saberse. El tiempo se les acaba, a todos se nos acaba. Y más vale que ahora asuman la realidad y den un cambio a su vida. Eso entra dentro de lo que es ser cristiano. El cristiano a veces tiene que romper con algún grupo, con algún negocio, con alguna persona, con algún lugar físicamente incluso, si es que tiene que mudarse. Pero eso es duro. Y prefieren pues no debatir, como que no se dan por aludidos. Pero si alguien a estas alturas del partido, después de 8 años y medio, no lo ha visto, pues una de dos. O es que está ciego y está en otros menesteres, como el mal estudiante, que está otra cosa y no se entera de nada, o más bien es lo segundo. Es un silencio cómplice amparado en la falsa obediencia, esa falsa obediencia que es muy socorrida para engañarse a sí mismo, porque delante de Dios no va a valer ninguna excusa. Y con esa falsa obediencia, el misterio de iniquidad, Satanás, que es el que está al mando de todo este enjuague, los va a ametrallar. Es que no van a aguantar de pie, no le van a aguantar la mirada al Señor. En definitiva, me parece un trabajo excelente, muy bien soportado, que pone sobre el tapete la realidad y las cosas son como son, no como a nosotros nos gustaría. Ya nos gustaría que no fueran así, pero es que más vale afrontar la realidad, tomar nota, ponerse manos a la obra y dejarse de ser soberbio o como una almeja, cerrarse para que ahí no entre ninguna luz, porque ese final desde luego será catastrófico. Esa. Bueno, yo le doy gracias a Dios por este trabajo, por este esfuerzo, por esta investigación, por esta publicación que han hecho Andrea Chonchi y Antonio José Sánchez. Les mando un abrazo de verdad porque creo que todo el esfuerzo que han hecho ha sido pues por amor a la verdad y amor a la Iglesia de Jesucristo, que está en su hora agónica, está viviendo su pasión, que el propio catecismo, como muchos sabrán de todos los que nos están escuchando, describe en el número 675 hasta el 677. Pues bien, este trabajo yo no lo he leído, salvo algunos de los 31 artículos, porque he estado esperando a que saliera todo. Yo no sé si ha terminado, Henry. ¿Ha terminado? ¿Tú lo sabes? No creo que haya terminado. Todavía no. Yo siempre espero más. Bien. Bueno, pues yo quiero terminar quiero esperar hasta que terminen para leerlos todos de una sentada, o bueno, así, a grosso modo. Mientras tanto, pues es encomendarlos por mi parte, ¿no? Y bueno, pues rogar al Señor que todo ese esfuerzo abra los ojos a algunos de los pocos que todavía pues viven en el miedo, pero no han claudicado a decir, mira, pues ya no quiero saber nada y miro para otro lado, ¿no? Lo cierto es que la Iglesia está atravesando una situación inédita en 2000 años. Está atravesando una situación para la cual no existe ningún precedente, para la cual no existe ningún tipo de preparación, y nos ha pillado a todos de sorpresa, de alguna manera. Y todos hemos ido haciendo nuestro proceso para asimilar lo que está pasando. Lo que está pasando es lo que, como decía antes, la beata Ana Catalina Emmerich había profetizado, así otros santos, ¿no?, que nos decía ahora la hermana Angie, y es que la secta masónica se apodera externa e internamente de la potestad, no de la autoritas, es decir, sí del gobierno, pero no de la autoridad, de la verdad, pues de la misma Iglesia, ¿no? Y Benedicto a la cabeza
ha hecho lo mismo que hizo nuestro Señor hace 2000 años. Se ha entregado el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, a los no creyentes y a los pecadores, como nuestro Señor Jesucristo hizo, de entregar su propio cuerpo en su propia pasión a los no creyentes y a los pecadores, ¿no? O a los paganos y a los pecadores. Entonces, yo a este trabajo maravilloso, porque yo creo que si hay una característica que lo define es la minuciosidad. Es decir, baraja todas las posibilidades, toda la casuística posible, luego Henry nos va a comentar varias cosas al respecto, de todo lo que está pasando y todo lo que puede pasar, ¿no? Y entonces es esclarecedor en ese sentido. Pero además de este trabajo de Antonio José Sánchez y de Andrea Chonchi, quiero traer a colación también, simplemente, aunque debe de ser un libro de cabecera para todos, que es este trabajo fantástico, ¿no?, de Benedicto XVI, Papa Emérito, de la hermana Estefanía Costa, así como la noticia que salió en el periódico Liviero Penseiro en el año 21, en el presente año, en la noticia del 4 de mayo, Libero Pensiero. Tenéis la noticia en frontrome.info, la podemos incluir en la descripción de este vídeo, en el cual Benedicto hizo dos declaraciones absolutamente importantísimas, basadas en el libro de Peter Sewell, de Últimas Conversaciones, publicado en el año 2019. Entonces, 2016. Entonces le pregunta a Peter Sewell, contigo, dirigiéndose a Benedicto XVI, contigo, por primera vez en la historia de la Iglesia, un pontífice de pleno derecho y en el ejercicio efectivo de sus funciones, ha renunciado a su cargo. ¿Hubo un conflicto interno sobre la decisión? A lo que Benedicto XVI respondió, no es tan simple, por supuesto. Ningún papa ha dimitido durante 1000 años, e incluso en el primer milenio esto fue una excepción, por lo que tal decisión debe meditarse detenidamente, subrayado. Para mí, sin embargo, parecería tan obvio que no había ningún conflicto interno doloroso. Pero perdón, que debo incluir esto, que es lo que a más de un hermano le ha hecho abrir los ojos sobre el mero hecho de que Benedicto XVI sigue siendo el verdadero vicario de Cristo, aunque impedido, como decía la hermana Angélica. Y es que en otra entrevista de Sewell a Benedicto XVI, en un libro que se llama Ein Leben, en la página 1204, Benedicto XVI se distancia de Celestino V, que es el antecesor inmediato, ¿verdad?, quien abdicó legalmente en el segundo milenio, en el año 1294, diciendo, esto lo dijo Benedicto XVI en este libro, la situación de Celestino V era extremadamente peculiar y de ninguna manera podía invocarse como mi precedente. ¿Por qué? Porque el único precedente que hay de lo que ha hecho Benedicto XVI es Benedicto VIII, el cual renunció al munus, pero no al ministerium. Y este Benedicto VIII recuperó el ministerium a los 3 meses. Es decir, que es que el católico que no se esté planteando en serio lo que está pasando en la Iglesia es un católico que probablemente ama más su propia vida que a Jesucristo y que a la Iglesia. Es un católico que está más preocupado por sí mismo que por las preocupaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Y quien vive de ese modo, pues de ninguna manera puede vivir el primer mandamiento y así todos los demás. Entonces, hay de aquellos que siendo bautizados y que diciendo que son católicos, luego en realidad no se preocupan a fondo de lo que está pasando en la Iglesia. Sé que muchos católicos no se preocupan de lo que está pasando porque simplemente no se enteran de lo que está pasando. Pues ya va siendo hora. El Señor nos está dando tiempo y el tiempo se acota, por definición. El tiempo no es eternidad, el tiempo se agota. Sí, gracias, César. Benedicto XVI, según la investigación de Andrea Chonchi, renunció al ministerium, que es la ejecución y la acción como papa, pero no renunció al munus pontificio, que es el ser papa, ser papa, ¿no? Y por eso sigue siendo el papa. En cuanto al tema de qué va a pasar con la Iglesia, con el papado, si muere Benedicto XVI y queda vivo Bergoglio, pues se elegiría otro antipapa, ¿no? Hay que ver cómo en el colegio cardenalicio, cómo está compuesto en este momento, ¿no? Hay 121 electores
dentro del colegio cardenalicio, que son 218, en total hay 121 electores, de los cuales 13 fueron creados por Juan Pablo II, 38 por Benedicto XVI y 70 por Bergoglio. Se dice que mañana domingo, 17, es mañana, ¿verdad? 17. Mañana domingo se proclamarán nombres de nuevos cardenales por parte de Bergoglio desde el balcón donde hace el Ángelus. Esperemos a ver si esto es verdad o la prensa italiana, que es la que lo dice, está especulando. Pero es muy posible que se aumente el número de cardenales para aumentar el poder de Bergoglio allí en el colegio cardenalicio. Lo que pasa es que si son cardenales creados por un antipapa, son anticardenales, son antipapales. Y cualquiera de ellos que sea electo papa por un nuevo falso cónclave sería otro antipapa. Pero si muere Bergoglio y queda vivo Benedicto, como dice alguna profecía que leí en las últimas horas, ¿no? De la Salet, que la analizó Fray Alexis Buñolo el día de ayer, ya recordé bien. Pues, ¿qué sucedería? Que hay mayoría de cardenales electores bergoglianos, por decirlo de alguna manera. Podría Benedicto, siendo el Papa reinante, convocar un cónclave, pero para que ellos puedan participar tienen que reconocer a Benedicto como Papa para poder participar en un inminente cónclave o en un posible cónclave. Si no, no podrían ellos participar. Y como dice Benedicto a Peter Sewell, cuando le pregunta quiénes elegirían Papa, y él dijo, en la Declaratio, Angélica, en la Declaratio dice que el Papa siguiente será elegido por quienes les corresponde, o sea, los verdaderos cardenales electos por Juan Pablo II y Benedicto XVI, que son los que están vivos. Se han ido muriendo uno que otro en días pasados, y hay unos que están muy mayores, otros que tienen más de 80 años, que no pueden ser electores, solamente cuando se tiene menos de 80 años. Entonces, así está el tema con relación a la sucesión. Está de esa manera. La investigación de Andrea es algo espectacular que nos tomó de sorpresa a muchos. Quien no haya leído los documentos en italiano, porque no maneja italiano, pues en la página web www.radiorosamisticacolombia.com están los 31 videos que hemos hecho hasta el momento, basados en las publicaciones de Andrea Cionchi en BioBlue. Están en absoluto orden, en riguroso orden, porque esa es la manera como deben abordarse los temas de esta investigación, apoyadísima por nuestro gran amigo Antonio José Sánchez Sanz de la Universidad de Sevilla, español, seguramente doctor en teología, él es abogado, y ha sido maravillosa la colaboración y se la agradecemos infinitamente. Bien, si les parece, vamos al segundo tema. Perdón, Henry. Sí. Nuestro hermano es doctor en Derecho y, por lo que sé, no es doctor en teología, pero sabe mucha más teología que muchos doctores en teología. Que muchos teólogos. Que muchos, sí. Sí. Bien, esperamos a ver cómo se va desarrollando el trabajo de Andrea Cionchi, porque yo he dicho varias veces, este puede ser el último, pero aparecen otros textos. Okay. Otra cosa que quisiera agregar, en alguno de los videos que yo he hecho, al final comenté que a mí me parecía, es una opinión mía muy personal, que detrás de todo ese trabajo de investigación también podría estar el propio Benedicto XVI orientando eso, ¿sí? ¿Por qué? O alguna persona muy cercana a él. Se me ocurre Gaswain, ¿no? El arzobispo Gaswain. ¿Por qué? Porque hay cosas que no las pudo explicar sino él. Lo digo yo como periodista que soy, interpretando un poco la situación, ¿no? Vamos al siguiente tema.
hace una semana ha sido instalado por Bergoglio en el Vaticano, con la presencia de varios participantes no católicos, el sínodo sobre la sinodalidad. Mañana comienza en Brasil y en muchos otros países latinoamericanos. No ha faltado quien asegure que el mismo sínodo anunciado, que es el mismo sínodo anunciado en la profecía anterior al aviso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hacia dónde nos llevará, hacia dónde llevará a la Iglesia y sobre todo a la sana doctrina católica este sínodo de la sinodalidad que habla solo de pastoral y no de doctrina? Angélica, por favor. Monseñor Schneider dijo que el estilo parlamentario que tiene ese pseudosínodo no pertenece a la tradición de la Iglesia, porque nosotros recibimos la verdad de los apóstoles, no tenemos que establecer la verdad. Entonces a mí me llama la atención que todos estos apóstatas, por ejemplo el de Viena, el cardenal apóstata de Viena, él ha dicho que tenemos que escuchar, o sea, aquí hay una inversión de lo que es realmente la Iglesia, porque la Iglesia tiene la autoridad, como decía César, la autoridad de enseñar, y la parte, o sea, el mismo catecismo de San Pío X dice que la Iglesia se compone de dos miembros, el que enseña y el que aprende. Entonces, el que enseña serían los obispos y el Papa, y los que aprenden, pues los laicos, ¿verdad? Aquí vemos que ellos hablan de escuchar, de aprender de la Pachamama, de aprender de los indios, de aprender de las culturas, de aprender de todos, pero entonces a la Iglesia se le quita ellos le quieren quitar la autoridad que tiene la Iglesia de enseñar. Ya, y también me llama la atención que le llaman camino sinodal. A ver, el primer nombre que recibieron los cristianos es camino. A los cristianos no se les llamaban cristianos en el comienzo. Si nosotros lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, vemos que le decían el camino. El camino. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías habla del camino. Nosotros, los que estamos en el camino de la santidad, el nuevo camino que señala el profeta Isaías, es un camino de santidad y dice que el pagano, el inmundo, no transitará en ese camino. Entonces, si ellos están hablando de un camino, significa que es un camino que nos lleva al cielo, es un falso camino, un falso camino. Entonces, aquí me parece astuto Bergoglio porque cuando él quiere tener a todos los cardenales en el bolsillo y a todo el mundo, a todos los apóstatas en el bolsillo, él sí habla de sinodalidad. Pero cuando se trata, por ejemplo, de la misa en latín, ahí sí no hay diálogo, ahí sí hay palo, como dijo Monseñor Schneider. Ya, entonces ahí ese es un doble lenguaje que la escritura condena como maldito, maldito, maldito el hombre que habla el doble lenguaje. Y Bergoglio habla, hay una figura de Bergoglio que tiene como dos caras. Entonces Bergoglio se pone como un camaleón. Un camaleón, cuando a él le conviene decir sinodalidad, todos participamos, sí, bien, pero cuando se trata, es más, en la audiencia del miércoles pasado, antepasado, él habló en contra de la Iglesia, porque él dijo que la Iglesia había impuesto como un patrón cultural único, uniforme. Uniformidad sí, uniformidad dijo, uniformidad no, unidad sí. Unidad en la apostasía, porque él no habla, entonces ahí cuando si, por ejemplo, ponemos la misa en latín, ahí sí él no habla de uniformidad, porque él dijo uniformidad, no, verdad, pero para la Pachamama uniformidad sí, pero o sea que él mismo se contradice, les voy a leer, el apóstata dijo, Bergoglio dijo, ¿cuántos errores se han cometido en la historia de la evangelización al intentar imponer un modelo cultural único? Uniformidad. Esta uniformidad como regla de vida no es cristiana. Unidad sí, uniformidad no. ¿Qué está diciendo Bergoglio? Está loco.
está está acusando a la iglesia de opresora, porque si ustedes oyen lo que él está diciendo es que la iglesia impuso la evangelización, porque él está en contra de la evangelización española. Entonces él dice que impuso un modelo cultural, como si la iglesia hubiera sido cultural, como si la evangelización se tratara de cultural. Ya, entonces él está aquí acusando a la iglesia. Y entonces, por eso me parece hipócrita ese tal pseudo sínodo sinodal. Bien hipócrita. Agustín. Sí. Bueno, pues este sínodo de la sinodalidad realmente preludia el cisma. Cisma al que estamos abocados y habrá que luchar para irse de la iglesia oficial. Al contrario que lo que el cristiano, el católico ha hecho toda la vida, que es luchar para mantenerse dentro de la iglesia oficial, que era la verdadera, pues ahora no. Ahora la oficial es la falsa. Por cierto, hago una cuña de Leonardo Castellani. La iglesia oficial fue la que mató a Cristo. O sea que ojo con decir que la iglesia oficial es la verdadera. Bien, yo he imprimido y me he leído todos los documentos del sínodo de la sinodalidad. Una auténtica penitencia, pero no hay más remedio. Si uno quiere refutar con argumentos, pues tienes que leértelo y estudiarlo, ¿no? Yo podría estar aquí hablando de este plan que han, en fin, pergeñado los modernistas estos 3 horas, pero como no podemos estar 3 horas, voy a resumir muchísimo. Es un sínodo en el cual Bergoglio continúa con su revolución luterana, tiene como objetivo demoler, diluir la jerarquía de la Iglesia, acabar con el papado. Es un sínodo donde predomina la horizontalidad, desprovisto de sobrenaturalidad. Algunas veces los documentos aparentan ortodoxia, pero realmente luego en el desarrollo se ve que no. Hay algunas frases entresacadas que más o menos suenan bien, pero luego en el desarrollo se ve claramente que se viene todo abajo. Bueno, en el Vademecum, que es el documento principal de 45 páginas, estoy diciendo cosas que para completar lo que ha dicho Angie, que por supuesto suscribo. En el Vademecum, bueno, sus proclamas parecen sacadas de un programa político, de un partido político, ¿no? Promete un cambio, ¿no? Un cambio, siempre con el cambio. Bueno, yo no sé, claro, sí, un cambio para terminar con el magisterio, con la sana doctrina. Hay una ausencia total de la encomienda y protección bajo el manto de la Virgen María, cosa que es muy de Bergoglio, enemigo de la Virgen, porque o se está con Bergoglio o se está con la Virgen. Con los dos a la vez, imposible. Así de claro. Eso lo he dicho yo en los canales de Arturo y lo ratifico. El sínodo, además, es irrealizable, porque, bueno, todo el mundo participa, hay que escuchar a todo el mundo, menudo papelón es de los obispos, porque, bueno, tendrán que reorganizar aquello. La Iglesia es madre y maestra. La Iglesia, claro que escucha, pero escucha al que necesita consuelo, al pecador arrepentido, al que quiere aprender. Nuestro mismo Señor no iba metiéndose donde no le llamaban, allí a explicar y a enseñar al que ni siquiera quería oírlo, o tampoco se sentaba él a escuchar pues la cantidad de burradas que le contarían, ¿no? No, la Iglesia está por encima. Voy a citar textualmente una de las frases de Bergoglio con respecto al sínodo. Hay mucha resistencia a superar la imagen de una Iglesia rígidamente dividida entre dirigentes y subalternos, entre los que enseñan y los que tienen que aprender, olvidando que a Dios le gusta cambiar posiciones. Y va el tío con 2 narices y cita palabras de la Virgen María, del Magnificat, porque derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. ¿Qué tendrá esto que ver con escuchar a cualquiera que pase contándote una batalla? Y por último, voy a leer textualmente qué pretende el sínodo, ¿no? Sacado de los documentos, en el documento preparatorio. Recordamos que la finalidad del sínodo, y por lo tanto de esta consulta, no es producir documentos, sino, comillas, hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza,
aprender unos de otros y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones y dé fuerza a las manos. Esto es Imagine de John Lennon, yo no sé qué es esto. No se habla de sacramentos ni de la práctica de las virtudes. Un auténtico desastre. En fin. Pues nada, César. Mirad, le doy gracias a Dios, Agustín, de que hayas hecho esta penitencia tediosa de imprimir eso, ¿eh? Yo he descargado todos los documentos que nos enviaste a los 4 y he estado también, bueno, ojeando, leyendo, pero ciertamente no sin una gran repulsión. Es decir, ya desde Amor y Leticia mis entrañas se revuelven, ¿vale? Cuando escucho a este o a los que se adhieren a él. Con aquello de querida Amazonía, yo no daba crédito a lo que estaba leyendo, ¿no? Y ya con esto, pues más de lo mismo, ¿no? Es más de lo mismo. Entonces, bueno, pues querría resumir mi intervención solamente para que todos los hermanos tomen nota de cuál es el plan que tienen estos apóstatas o herejes, ¿m? O masones infiltrados, en fin, hay de todo, ¿no? El plan que tienen por ellos mismos descrito, ¿eh? A nivel cronológico. Mirad, el documento preparatorio que ha salido ya con el Vademecum, que decía Agustín, ha salido ahora en septiembre del 21. En octubre del 21 da comienzo el sínodo de la sinodalidad, que es una incongruencia, un absurdo en sí mismo. Es como decir, por ejemplo, el camino andante, ¿no? O sea, una perogrullada, pero bueno, ahora voy con eso porque es importante que sepamos qué es lo que dice el catecismo acerca de la palabra sínodo, ¿eh? Y qué es eso, que es lo segundo que quiero decir, qué es eso de que la Iglesia es apostólica, ¿eh? Y no sinodal. La Iglesia es apostólica, jerárquica. Pero voy a proseguir con el plan que tienen en octubre del 21, 17, o sea, a partir de mañana, pues se celebra esa fase diocesana sinodal. Después, ya en abril del 22, llega la síntesis de las iglesias orientales y de las conferencias episcopales de todo lo recogido a nivel diocesano, ¿vale? Es decir, van a hacer como una especie de consulta sinodal sobre la sinodalidad. Esto es, de verdad, un absurdo surrealista, totalmente, ¿no? Luego, después, ya para septiembre del 22, llega la Secretaría General del primer Instrumentum Laboris. Venga, van a elaborar ahí el año que viene un primer Instrumentum Laboris. Muy bien, que es lo que siempre se tiene previo a un sínodo o a un concilio. Bien. Luego, después vendrían las reuniones presinodales de las reuniones internacionales de conferencias episcopales y organismos equivalentes para antes de marzo del 23, asambleas eclesiales regionales continentales. O sea, ya no se van a reunir por diócesis ni por conferencias, sino ya por conferencias configuradas por los continentes. O sea, en realidad están haciendo algo jerárquico, pero a la inversa, ¿no? En vez de ir de arriba abajo, están yendo de abajo arriba. Luego, en marzo del 23, quieren ya tener los 7 documentos finales de las asambleas. 7 documentos finales. Porque hay, entiendo, 7 regiones, 7 continentes. Bueno, bien, será la división que hayan hecho. América del Norte, América del Sur, vete a saber. Bueno. Para allá, junio del 23, llega la Secretaría General del Instrumentum Laboris 2. Y en octubre del 23, o sea, esto va a ser una tortura china de 2 años. Yo recomiendo a todos los que nos escuchen que bueno, pues atiendan a todo lo que esté pasando, pero con cierta distancia y sin desatender la relación personal con nuestro Señor, ¿vale? Jesucristo. Pues en octubre del 23 quieren ya tener en Roma el documento final, que supongo que será pues como una exhortación postsinodal, como acostumbramos. Bien, este es el plan que tienen, ¿vale? Entonces hay así como 3 etapas, curiosamente, 3 etapas de 6 meses, en general. Hay un 666 por ahí incrustado. Y todo ello, pues, en una palabra, hermanos, para dinamitar la Iglesia, para destruir desde sus fundamentos la Iglesia. Porque la Iglesia, ¿en qué está fundamentada? En los apóstoles. Entonces, como está fundamentado en los apóstoles, ellos no, ellos las quieren fundamentar en los bautizados. Y quieren que los bautizados enseñen a sus párrocos, que los párrocos enseñen a los obispos y que los obispos enseñen al Papa, al falso Papa en este caso, ¿no? Yo ya os lo digo tal cual lo he dicho muchas veces, ¿no? Desde que él se asomó al balcón,
aquel fatídico y horrible y horripilante 13 de marzo de 2013, desde que él se asomó al balcón y afirmó esta frase: antes de que el pastor bendiga al pueblo, quiero que el pueblo bendiga al pastor. Desde que dijo eso, en mi interior supe que este hombre no venía con el espíritu de Jesucristo. Aún así, en fe, durante años, estuve diciendo, bueno, ese papa, ¿qué le vamos a hacer? Pero claro, ya, sobre todo con el tema del silencio ante las dudas de los 4 cardenales, Meitner y Cafarra, 2 meses después muertos, y Burke y Brad Müller todavía vivos, pero todavía con un mutis por parte de Bergoglio, con un silencio, cuando Santo Tomás de Aquino dice que si alguien es preguntado por el método de las dubias, un superior, y ignora esas preguntas, que son escolásticas, preguntas complejas, que solo se pueden resolver con un sí o un no, como dice el Evangelio, pues si un superior ignora el responder a unas dubias que legítimamente presentan unos inferiores, pues sea tenido por hereje. Eso dice Santo Tomás. Bien, pues, ¿qué sucede con este sínodo? Bueno, pues parece que es como el culmen, ¿verdad? Parece que es como el final del proceso dinamitador que Bergoglio con los suyos ha iniciado, ¿no? Estamos viendo ahora mismo 70 de 51... 70 cardenales nombrados por él, 51 nombrados por Juan Pablo II y Benedicto XVI, ya están en máxima mayoría. Ya la demolición de la Iglesia es inexorable, es inexorable. Pero no debemos olvidar, muchos que me dicen, hermanos, me dicen, bueno, César, pero las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Evidentemente, pero eso no significa que la Iglesia no vaya a morir, ¿vale? Porque Jesucristo murió, y las puertas del infierno no prevalecieron sobre él. ¿O es que la muerte tiene la última palabra? No. Lo que pasa es que la Iglesia va a permanecer, va a parecer estar muerta. La Iglesia auténtica, no la gran ramera, no la gran prostituta, no. La Iglesia auténtica va a parecer que está muerta, porque todo va a ser gran ramera. Pero, aunque eso suceda, el Señor intervendrá con ese segundo Pentecostés que esperamos. Pero bueno, quiero retrotraerme a lo que estaba comentando, ¿no? Simplemente esos 2 puntos que el hermano Henry, si quieres comentarlos tú, Henry, lo puedes hacer porque lo has dicho tú antes, ¿no? Esos 2 puntos del catecismo, el 887 y el 911, que hablan sobre lo que es un sínodo. Un sínodo es algo particular y es algo propio de la Iglesia, porque la palabra eclesia significa asamblea, es decir, sentarnos a hablar, sentarnos a dialogar, por supuesto, sentarnos a compartir, sentarnos a rezar. Eso es Iglesia, es asamblea, por supuesto, pero jerárquicamente instituida. Y los sínodos son algo propio de la vida diocesana, no son algo propio de la vida vaticana, ¿vale? Y además, el sínodo de la sinodalidad es una incongruencia in terminis, es como decir el camino andante. Pero por favor, señores, ¿pero de quién están ustedes hablando? ¿Qué es el objeto de este sínodo? ¿Cuál es el objeto? ¿El propio sínodo? ¿Una especie de mirarse al ombligo constantemente? En lugar de mirar la sana doctrina, la santa tradición, hablan de ello, pero en realidad no meten nada en los documentos de todo ello, ¿no? Y me gustaría simplemente, para terminar, puesto que Henry, yo creo, por no acaparar, es que de verdad que con esto me puede la cuestión. Quiero incidir en el número 857 del Catecismo. La Iglesia es apostólica. Y esto es muy importante. Aquí podemos leer, y los que nos estén escuchando os invito a que lo leáis, así como en otros catecismos anteriores de Pío X o el Catecismo de Trento, que es el más importante de la historia, el apartado del hecho de que la Iglesia es apostólica. Porque hay una cuestión, hermanos, hay una cuestión importantísima, importantísima, y es el hecho de que tanto apóstoles o sus sucesores, los obispos, como los laicos, dice que la fecundidad de su apostolado estriba, reside en su unión vital con Jesucristo. O sea, en la medida en la que están unidos a la vid, su apostolado es fecundo, es feliz, es fructuoso, que tienen todo eso las mismas raíces en latín, felix, fecundo, feliz. Bien, en la medida en la que están unidos a la vid. Por tanto, si no están unidos a la vid, entonces no va a ser fecundo ese apostolado. Y aquí también me acuerdo del canon del Código de Derecho Canónico 754, en el cual se nos dice que nuestra sujeción al sumo pontífice y a los obispos es un acto del entendimiento y de la voluntad, sin que llegue a ser de fe. Es que hay muchos católicos, hermanos, o no lo veis, que creen en el Papa, que tienen fe en el Papa, en lugar de adherirse a él mediante el entendimiento y la voluntad. Hacen un acto de papolatría, inconsciente o consciente, no importa, porque el hecho es, la gravedad del pecado, sea venial o mortal, Dios sabrá, pero el hecho es, la materia grave es,
¿Y cuál es? Que se cree en el Papa. Y claro, entonces así pues te la cuelan, se disfraza de blanco y entonces ya te la cuelan. Pero Jesucristo en Juan 7 nos enseña: no juzguéis según las apariencias, sino con juicio justo. Y para juzgar con juicio justo, para pensar con juicio justo, hay que estudiar, hay que formarse, hay que tener paciencia con uno mismo, con el prójimo, hay que profundizar, hay que compartir. No hay que lavarse las manos y mucho menos ser fideísta. Entonces, claro, nos dice el propio Código de Derecho Canónico, en el 754, que los fieles nos debemos de cuidar, de evitar toda aquella doctrina, toda aquella enseñanza, ya sea del Sumo Pontífice, ya sea del Colegio de Obispos, que no sea congruente con la sana doctrina. Entonces, bueno, pues allá cada cual, hermanos, allá cada cual, si ha renunciado al libre ejercicio de la razón, pues entonces Dios no puede hacer nada con ese alma. Es decir, si una alma ha renunciado a buscar, entonces, ¿cómo va a encontrar algo? En fin, Henry, cuéntanos si te parece lo que el catecismo dice sobre la sinodalidad, pero ya os digo, hermanos, que este sínodo es la puntilla que quiere poner Bergoglio con la secta masónica en la Iglesia. Totalmente de acuerdo contigo, César. La figura del sínodo está circunscrita a la diócesis, solamente de acuerdo con el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica. No se puede, y doy un ejemplo más gráfico, no se puede gobernar toda España con los documentos emitidos desde un ayuntamiento. Claro. ¿De acuerdo? ¿Me explico? No se puede, definitivamente, porque no es desde un ayuntamiento o desde una alcaldía municipal, como decimos en América, desde donde se gobierna un país. Se gobierna, en el caso de España, desde la Moncloa. En el caso de Colombia, desde el Palacio, desde la Casa de Bolívar. Desde la Casa Blanca, en el caso de Estados Unidos. Pero no desde la alcaldía de un pueblecito de California. No, no es así. No es así. A mí me gusta mucho que Angélica, que es tan acuciosa, nos recuerde lo que dijo Snyder, ¿no? Sobre que el sistema... O sí, que la iglesia no tiene un estilo parlamentario, porque no hay que establecer la verdad, sino que la verdad nos fue dada por los apóstoles. Exactamente, es apostólica, no hay duda. Eso del estilo parlamentario del sínodo, yo lo vengo diciendo también hace rato, lo del estilo parlamentario del sínodo. ¿Por qué? Yo que veo, yo que he estado trabajando el tema de la política también en Colombia, ¿qué veo? Que la sinodalidad es como dice César, además de ser surrealista, es un sofisma de distracción. Tienen distraídos a los católicos bergoglianos con el hueso mientras preparan la carne, para hacerlo más gráfico, mientras preparan la carne. Imaginemos un país, un gobierno que es electo, pero que fue electo ilegalmente, ilícitamente, pero que se va convirtiendo lentamente en una dictadura, ¿no? The Dictator Pope, de Henry Siren, ¿no? Me acuerdo mucho de ese titular, que es uno de los mejores que se han escrito sobre Bergoglio en estos 8 años. ¿Sí? Entonces, ¿cómo actúa un dictador? Haciéndole creer a la gente que todo está bien, todo es perfecto, vamos a caminar hacia una mejor economía, una mejor sociedad, una mejor tal y tal y tal cosa. Bien, una mejor educación, una mejor economía, ¿no? Ojo, pero comienza a gobernar, dice escuchar a la gente, pero comienza a gobernar con decretos, con documentos, cambiando la constitución del país y decretando como un dictador, mientras los medios de comunicación le ayudan a hacerle creer a la gente que está interpretándolos a todos, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Bergoglio? Utilizar las cartas apostólicas. Las figuras de carta apostólica, de encíclicas,
de exhortaciones poxinodales, de motus propius, el Angelus mismo, los medios de comunicación vaticanos y mundanos a su servicio para manipular a los que como hay una palabra y es cautivar a todos esos millones de católicos equivocados que lo están siguiendo a él. No es papolatría, César, es vergolatría. Es vergolatría, ni siquiera es papolatría, porque él no es papa, es una elección ilegítima, hecha por un acuerdo condenado por un documento de Juan Pablo II por cardenales antes de entrar al cónclave y por la mafia de San Galo, que eso lo tenemos muy claro, ¿sí? Entonces, es un manejo político el que está haciendo Bergoglio de la Iglesia. Él es más político que sacerdote. Yo creo que sacerdote no lo es, ni siquiera, sino que es un político que los globalistas lograron ubicar en la cima de la Iglesia para desde allá empezar a aplicar toda esta confusión en que estamos, y de ahí el título de este programa, el caos total en que estamos, y poder lograr el apoyo de mucha gente desde el punto de vista político, no religioso. No religioso. Esto es un manejo político el que se le está dando a la Iglesia. Un manejo político totalitarista, dictatorial, basado en la teología de la liberación. Y tiene como socio a China. Tal vez desde allí están enviando la cartilla de cómo debe actuar Bergoglio. Yo he dicho desde el 13 de marzo de 2013, para terminar esta reflexión, he dicho que Bergoglio lo pusieron en el cargo y le entregaron un libreto. Y no cambio esa forma de pensar, no la cambio, me mantengo ahí. Bien, vamos, si les parece, a introducir el tercer tema, y es el siguiente. Ayer leía, claro que ya hablamos un poquito de esto, ¿no? Pero bueno, quiero escuchar la opinión de ustedes. Ayer leía que Bergoglio en estos 8 años se ha dedicado también a debilitar el colegio cardenalicio. Se supone, según informes de prensa, que mañana domingo 17 de octubre, como ya les dije, se anunciará la creación de nuevos cardenales. En este momento hay 121 cardenales, 13 Juan Pablo II, 38 por Benedicto, 70 por Bergoglio. ¿Qué busca Bergoglio? Dar continuidad a su línea antipapal, fortaleciendo la herejía y la apostasía prácticamente ya globalizada. Angélica, ¿tú qué opinas? Bueno, yo pienso que Bergoglio está donde está por sus cómplices. O sea, comenzamos desde Argentina. Bergoglio se encargó de destruir a todos los sacerdotes fieles alrededor de la diócesis y no quedó prácticamente un sacerdote que celebrara. Quedaron algunos que celebraban la misa tradicional, por ejemplo, pero todo sacerdote con sotana, porque un periodista argentino de la página Panorama Internacional, inmediatamente que eligieron a Bergoglio dijo el horror, lo tituló como el horror, porque decía que Bergoglio había perseguido en su diócesis a los sacerdotes fieles y que lo único que hacía eran parodias en la catedral, parodias de la misa tango, payasos, de todo, o sea, un desastre total. Entonces, Bergoglio está donde está porque se rodeó de cómplices. Entonces, cuando vemos que él mismo lo dice en una entrevista con la mexicana de Televisa, la representante de Televisa, Valentina, él estaba diciendo, en las reuniones precónclave, todo lo coordinamos en las reuniones precónclave, no he hecho nada solo. O sea que él está favoreciendo a sus cómplices, favoreciendo a sus cómplices. Entonces me llama la atención porque el profeta Daniel dice que se levantarán tropas que van a ayudar a ese hombre inicuo
y van a profanar el santuario y van a instalar la abominación de la desolación. Y eso es precisamente lo que está haciendo Bergoglio. O sea, todos los clones de Bergoglio, desde el de Boston, desde el apóstata de Boston, O'Malley, el de Chicago, todos ellos, Kupich, ellos están vendiendo iglesias. En Chicago, él se ha encargado de vender las iglesias, de convertirlas en para que las conviertan en parqueaderos y supermercados. Eso es lo que ha hecho Kupich. O sea, una demolición total de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Bergoglio? Rodeándose de los cardenales que son, o sea, que él ha hecho pseudo cardenales, porque todo lo que ha hecho Bergoglio es inválido, inválido, porque no es papa. Entonces, esa secta que lo está rodeando, pues por supuesto que él los va a favorecer. Y también me llama la atención en esa misma profecía de Daniel, cuando él habla de los reyes del norte y de los reyes del sur, dice que favorece a los suyos. Él favorece a los suyos, o sea, favorece a sus cómplices. Él destruye y persigue a los franciscanos de la Inmaculada, a cualquier otro sacerdote que no sea de los suyos. El mismo Leonardo Bush, que es un apóstata, es sacerdote que se casó, él lo identifica a Bergoglio como uno de los nuestros. Bergoglio es uno de los nuestros. Entonces, si es de los de ellos, no es de los de nosotros, ya, así de sencillo. Entonces, a mí me llama también la atención que el sacerdote mariano, Paul Kramer, él dijo, antes de que sucediera todo esto, revisando las profecías del secreto de Fátima, él dijo, el Papa apóstata y sus colaboradores, como dijo la hermana Lucía, serán partidarios del demonio y trabajarán para el mal sin tener miedo de nada, porque ahora aquí la herejía es en la frente de nosotros, no está escondida. Ellos no se esconden. James Martin no se esconde para proferir blasfemias, para burlarse de Jesucristo, para atacar la doctrina católica. No, no se esconden. Ellos están al día, al pleno día, exponiendo sus herejías. Ya, entonces es terrible lo que estamos viendo y yo pienso, o sea, todo Bergoglio le está devolviendo el favor a ese equipo Bergoglio que lo eligió a él. Él les está devolviendo el favor, o sea, escoge a sus cómplices. Ayer estaba leyendo en Gloria TV también que decían que a este que le llaman que supuestamente estaba detrás de todos los escritos de Bergoglio, que el argentino, que le llaman el que besa, ¿ah? El Tucho lo llaman. El Tucho, sí, el Tucho, que lo quería nombrar cardenal. Era uno, sí, era uno de los que quería nombrar cardenal. O sea, los cardenales de Bergoglio son un completo circo, un circo. El arzobispo Fulton Sheen describió a la antiiglesia como la mona, una mona que imita, que remeda a la iglesia católica. Entonces, todos los que se unan a Bergoglio son apóstatas. Son apóstatas. Y ellos son lo que describió la Beata Emmerich, la antiiglesia de los apóstatas. Todos son una secta de apóstatas, masones y todo. Agustín, por favor. Pues sí, efectivamente. Masones, marxistas, satanistas, ateos, homosexuales activos, en fin. Con esta mayoría absoluta de cardenales que ya ha implantado Bergoglio, lo que busca es lo que está consiguiendo, que es ir progresivamente expulsando de la oficialidad vaticana a la verdadera Iglesia Católica. De manera que al final la Iglesia se va a quedar operando, ya de hecho, extraestructuralmente. A ver, como Bergoglio no es papa, pues no protege y no quiere a la Iglesia Católica. Tenemos que tener muy claro a estas alturas por qué no es papa Bergoglio. A ver, por 3 razones. César dice que soy muy analítico. Bueno, no es papa, primero, por la cantidad de profecías de la Virgen María, de nuestro Señor, de los santos, que advierten de que llegaría un
un falso pastor, desde el falso pastor de Zacarías, llegaría un falso pastor que es lo que se está cumpliendo en Bergoglio. En primer lugar, por eso, por las profecías, palabra que no le gusta nada a los progremodernistas. Es como la escatología, no quieren ni oírla, pero es una parte de nuestra creencia. En segundo lugar, no es papa porque canónicamente ya sabemos que tanto la renuncia de Benedicto como la posterior elección de Bergoglio fue inválida. Y en tercer lugar, no es papa porque, aunque vaya disfrazado de blanco y siendo el jefe del Vaticano, como reiteradísimamente, con palabras y hechos, niega a Cristo y ataca a la Iglesia Católica, pues entonces no es papa. Así que, bueno, pues la pregunta, ¿qué busca Bergoglio? Pues nada, expulsar a la Iglesia, quedarse él. Eso es lo que busca, así es que no le demos más vueltas, ya está. Si en el fondo el plan es sencillo, es usurpar y, como hemos dicho tantas veces, preparar el camino al líder político, a la primera bestia del Apocalipsis, que será un líder político que ya sabemos que ha ido encontrándose alfombrado el camino por otro líder religioso. A ver, si no es Bergoglio, ¿quién va a ser? Alguien será, porque alguna vez será. Pero claro, con esto enlazo al primer punto. Nadie de los oficiales quiere admitir que sea ahora. No, esto para, como dice Arturo, ¿no? Para más tarde, para más tarde. Pero no estamos viendo ya delante de nuestras narices que es ahora. ¿Por qué para más tarde? ¿Qué más quieren que pase? Hombre, evidentemente no va a llegar un día a decir que la Virgen María tuvo 3 maridos. Bueno, no le demos ideas, ¿eh? Claro que no, pero es que todo lo demás, bueno, ha dicho herejías que están casi a esa altura, ¿eh? Entonces que tampoco... ¿Ya qué más queremos? ¿Qué más queremos? Si es que ya está tan clarísimo que ya por eso no quieren entrar ni a debatir ni a saber nada. Ya se cierran y ya está, el Espíritu Santo, el Papa, el Papa, el Papa. Pues nada, eso es lo que quiere, destruir la Iglesia Católica, expulsarla. César. Sí, bueno, pues me alegro de esta segunda vuelta, ¿no? Al respecto del tema Bergoglio, porque yo sé que está significando un verdadero quebradero de cabeza, tanto para los que no lo ven como para los que sí lo ven. Para todos es una fuente de preocupación, porque los que sí lo ven están preocupados por sus familiares, sus amigos, sus sacerdotes de toda la vida que no lo ven. Y los que no lo ven, lo digan o no lo digan, tienen una confusión interior, tienen un dolor interior, si aman a la Iglesia, aman a Jesucristo, que desde luego es invivible, ¿no? Muchas veces he escuchado, todo fundamentado en falsos videntes, que este no, el próximo, ¿no? Y le hace Marga, le hace Esperanza, le hace Fabiola, le hace, bueno, otros tantos que hay por ahí. Que los apóstoles nos advirtieron en las cartas neotestamentarias que en los últimos tiempos habría muchos falsos videntes, muchos falsos profetas. No, eso no significa que tengamos que despreciar las profecías, como nos dijo San Pedro, no despreciéis las profecías y tengamos que examinarlo todo y quedarlo con lo bueno, como nos dijo San Pablo. Evidentemente, ¿no? Pero tenemos que saber esa realidad, que muchas de las personas que dicen, no, es el próximo, pues lo dicen basándose en falsas videntes. Pero es que, aunque fuesen verdaderos, es que esto es muy importante, mira, para saber quién es el Papa, el católico no debe atender ni a profecías falsas ni verdaderas. No debe atender, ni siquiera os diré más, a la Sagrada Escritura. Porque la respuesta a la pregunta ¿quién es el Papa? Se encuentra en el Código de Derecho Canónico. Porque los católicos no somos bibliólatras, como lo son los protestantes, que adoran a la Biblia. Y dicen, la Biblia dice, la Biblia dice. Y digo yo, pero si la Biblia es un libro, si no habla. No, Dios dice, porque esta es la verdad. La Biblia es palabra de Dios, pero no es toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es infinita y no cabe en un libro, como dice el propio apóstol San Juan al final de su evangelio, que muchas otras cosas hizo nuestro Señor Jesucristo, y que si se escribieran no cabrían ni en todos los libros de la tierra, ¿no? Y además el Espíritu Santo os guiará y os conducirá a la plenitud de la verdad. Por eso tenemos como otras fuentes de la revelación la Sagrada Tradición y el magisterio ordinario de la Iglesia. Bien, pues la respuesta de quién es el Papa no se puede responder con la Biblia, como hace algún sacerdote por YouTube.
que dicen, no, el Papa es Francisco, porque en el Evangelio está dicho que Jesucristo le dijo a San Pedro, yo he orado por ti para que no pierdas la fe. ¿Ese es el argumento? ¿Ese es el argumento canónico para decir que Bergoglio es Papa? ¿En serio? ¿O el hecho de que San Pedro negó al Señor? ¿Pero por qué no se lee usted Pastor Eternus al principio del Concilio Vaticano I, donde está explicitado que San Pedro empezó a ser Papa en la triple afirmación de Juan 21 y que cuando negó al Señor no era el Papa? Cuando negó al Señor era el primero de los apóstoles, pero no era el Papa todavía. Leeros Pastor Eternus del Concilio Vaticano I. Está afirmado que el bienaventurado Pedro recibió las llaves del reino y el primado en el ejercicio del pastoreo de la Iglesia en la triple afirmación de Juan 21, que ahí todavía le llama el Señor Simón, hijo de Juan. ¿Me amas? Apacienta. Ahí es cuando les da. Por tanto, San Pedro no negó al Señor, lo negó Simón, hijo de Juan. Esto es muy importante, porque es que, claro, si nos ponemos a buscar en la Sagrada Escritura, no te preocupes, porque iluminado con el Código de Derecho Canónico, iluminado con el Magisterio, iluminado con la tradición, voy a encontrar la cita bíblica que va a corroborar la verdad, que no es lo que están diciendo estos que defienden, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la verdad resplandece y también está en la Sagrada Escritura, pero iluminado por los otros dos elementos. Entonces, ¿qué hace Bergoglio en nombrar ya 70 cardenales en 8 años? Cuando Benedicto en 7 había nombrado 38 de los que están hoy vivos, ¿no? Pues ¿qué hace? Pues asegurarse que su línea apóstata, que definía extraordinariamente bien Angélica, su línea apóstata, su línea anticrística, su línea anticristiana, su línea antieclesial, su línea antihumana, porque el que es enemigo de Dios es enemigo del hombre, pues pueda ser prorrogada tras su ulterior renuncia o su ulterior muerte. Cualquiera de las dos cosas que sucedan tendrán como consecuencia otro antipapa. Otro antipapa. Entonces, bueno, yo ahora mismo solamente tengo los ojos puestos en el Señor y en el Papa verdadero. Me uno espiritualmente a Benedicto XVI rezando el Santo Rosario, y sé que cuando él parta, pues entraremos en ese periodo de sede vacante que han descrito 3 santos, que lo podéis encontrar en el libro El tiempo que se aproxima, del padre Urrutia, jesuita de verdad, que estuvo 40 años en silla de ruedas. Bien, pues él dice que Santa Hildegarda, Santa Brígida de Suecia y el Beato Bernardino de Bustis hablan de un periodo de sede vacante entre el último y el penúltimo papa. Benedicto es el penúltimo, como sabemos, pues empezará ese periodo de sede vacante que será tremendo, será tremendo. Por cierto, antes habéis comentado el tema de que este sínodo pueda ser el sínodo al que se referían las niñas de Garabandal, y efectivamente puede ser, como también quizá lo pueda ser el pasado sínodo de la Amazonía o de la Amazonía. En cualquier caso, parece que está todo ya encima, ¿verdad, hermanos? Y que, bueno, pues Bergoglio es ese destructor del que hablaba San Francisco de Asís en la profecía que hizo en su lecho de muerte, publicada por Warburg en medio del siglo XIX con el imprimatur episcopal. Es decir, que son tantas evidencias que el que no ve es que no quiere ver. Y el que no quiere ver, ¿tendrá parte con el Señor? No. Muchos dirán, Señor, Señor, y yo les diré, no os conozco. ¿Por qué? Porque no les importaba lo que pasaba en la iglesia, porque no les importaban las cosas de Dios, les importaba más su propia vida, su comodidad, su seguridad. Y eso no es el camino de la fe. Eso es el camino del mundo. Así que bueno, pues todo eso podría decir. Gracias. Quería agregar algo a lo que dijo César. Tú dijiste que a mí me llama la atención que el mismo Bergoglio se ha burlado de Pedro, porque él dice, siempre hace como el chiste, y lo hicieron papa, negó a Jesucristo y lo hicieron papa. O sea, él mismo se burla de la figura de Pedro. Y otra cosa que hizo Bergoglio fue que entregó las reliquias de San Pedro, se las entregó a los cismáticos. Es verdad, a los ortodoxos. Se lo entregó. Entonces, algo, perdona Angie, que era del papado, no era de él. Exacto, era una herencia de papa en papa. Exacto. No era de él. Es como si él las cosas de la iglesia las está cogiendo como que le pertenecen a él. A mí me llama la atención también una figura bíblica que es la Acab, el rey Acab y la reina Jezabel. Es la misma figura. Ella sedujo a su marido para que se robara una viña
Y eso es lo que ellos están haciendo. Ellos están robando la viña del Señor. Ya, entonces ellos están despedazando, no sé, haciendo como el ladrón, que dice Juan 10, el ladrón viene para destruir, para robar. Ya, él no es pastor, él no entra por la puerta, no ha entrado por la puerta. Así es. Entonces, sí. Os voy a dar un detalle antes de que termine Henry con esta pregunta. Un detalle para que todos amemos más al bienaventurado Pedro, al primer papa de la Iglesia. ¿Sabéis? Un detalle, ¿no? Que lo conocemos por revelaciones privadas. No sé bien cuáles está, pero sé que está. Resulta que se cuenta, o la tradición de la Iglesia cuenta, que San Pedro, cuando era ya anciano, tenía 2 hendiduras aquí en las mejillas, que salían del centro de los ojos y recorrían la cara, el rostro. 2 hendiduras así. ¿Por qué? Pues era porque cada vez que recordaba haber negado al Señor en su pasión, lloraba amargamente. Es decir, que esa experiencia la tuvo que pasar él porque a quien mucho se le perdonó, mucho amará, ¿no? Pero cuando pasó esa experiencia no era el sumo pontífice. El pontífice sumo era Jesucristo, que estaba todavía en el mundo. Y San Pedro no conocía todavía ni la pasión, ni la muerte, ni la resurrección del Señor. No podía pastorear. Entonces, bueno, es importante, y ese detalle de que se haya burlado de Pedro, pues es horroroso, Angie. Muchas gracias por traerlo. Gracias, César. Gracias, Angélica. Maravillosas intervenciones. También la de Agustín. Yo sí creo que desde el principio él llegó como un punto más del libreto a debilitar el colegio cardenalicio. Lo redujo primero a 9, el Consejo de Cardenales, y después a 6. Lo redujo a 6. Y si uno va a mirar quiénes son, entre todos no se arma un papa nuevo, porque todos tienen historia, todos tienen antecedentes, o como se diría jurídicamente, tienen prontuario que no es, de tradición católica. Entonces, gravísimo. Lo que se quiere es precisamente, cuando no esté Bergoglio, garantizar el fortalecimiento de la herejía y la apostasía ya globalizada, porque está totalmente globalizada. Vamos entonces al cuarto tema, porque yo del Colegio Cardenalicio ya había hablado. Bergoglio propone un pacto educativo mundial, cuyas clases ya comenzaron a dictarse en España en este reciente regreso a clases después del verano. La clase de religión ha sido, la clase de religión ha cambiado de contenido radicalmente. Se ha sacado el catolicismo, se ha sacado a Cristo y se ha comenzado a enseñar globalismo, nuevo orden mundial y única religión mundial. Esta misma fórmula seguramente se va a aplicar en el resto del mundo. ¿Cómo afectará esta situación a niños y jóvenes de nuestra sociedad? Caminamos sinodalmente hacia una sociedad absolutamente atea, Angie. Bueno, hay que destacar que Bergoglio en Argentina, como digo, ya comenzó su apostasía, porque esa es otra cosa de que hace a Bergoglio inválido. Bergoglio no era católico, o sea, para uno elegir a un ingeniero tiene que ser ingeniero. Si estoy buscando un ingeniero, tengo que conseguir un ingeniero, pero Bergoglio ya no era católico, ya era un apóstata, entonces también estaba descalificado para ser papa. Entonces, en Argentina, Bergoglio comenzó su proyecto de adoctrinamiento marxista y apóstata con el proyecto de escuelas ocurrentes. Ya, entonces aquí vemos, a mí me llaman la atención 2 profecías, la de la Salet y la profecía del buen suceso. En la profecía de la Salet se nos dice que los jóvenes serán maleducados, o sea, no van a tener amor ni por la patria ni por la familia. Y en la del buen suceso también se nos habla de que la secta masónica declara leyes inicuas contrarias a Dios y que ella corrompe, se encarga, o sea, los jóvenes no van a ver vírgenes prácticamente en el sentido de la palabra, porque
va a haber una corrupción y que esta propaganda, o sea, masónica va a avanzar. ¿Ya? O sea, es un hecho parte de la apostasía. Entonces, yo como madre de familia también, yo le hago un llamado a todos los padres de familia para que protejan a sus hijos. Porque, a ver, esta secta actúa como los depredadores. Los animales depredadores buscan a las víctimas son los niños, los jóvenes, especialmente los que de madres solteras, que no tienen una figura paterna en su hogar que los defienda, que les enseñe los valores, que les enseñe la tradición católica. Bergoglio contra nosotros no puede, pero ellos como quieren establecer un sistema educativo para corromper y para establecer el bergoglianismo para que reemplace la religión católica. Entonces, a mí me gusta mucho el cristero Anacleto Flores. Él dijo una frase muy bonita que hablaba de Judas, y él decía que Judas murió y se ahorcó, pero dejó una descendencia, y él dijo, la dejó entre los apóstatas, entre los herejes y los que persiguen a la iglesia, pero también la dejó entre los católicos, entre los padres católicos que ponen a sus hijos en escuelas de laicos, o que, de estudios laicos, pero aquí hay que tener en cuenta que también, o sea, si hay un padre católico y pone a su hijo en una escuela de los jesuitas, que son apóstatas, también tiene que tener en cuenta que ellos ya no son católicos. Tienen que tener mucho discernimiento los padres y estar pendiente de sus hijos, de qué es lo que están enseñándole a sus hijos. Porque ahora las escuelas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, tienen muchos clubes gay. Entonces, mi hermano describía, ya después de que mi hijo terminó, decía, no, aquí salen homosexuales o drogadictos, imagínense, o sea, van a que los eduquen, y es que los están deformando, les están deformando su pensamiento, les están enseñando ideología de género, como dije. Escolas Ocurrentes está difundiendo la ideología de género mundial con el sello de aprobación de Bergoglio, el mismo Bergoglio, con el sello de aprobación de Bergoglio. Entonces, aquí los padres tienen que defender a sus hijos, tienen que defender a sus hijos. Esto en Estados Unidos, ¿no? Estás contando lo de la Oh, escuela. sí, de la mayoría de las escuelas, los lobby gays se han introducido y ellos ya tienen o sea, que uno puede pensar, oh, en lugar de que el hijo esté en un club, por ejemplo, de natación, está en el club del lobby gay, y uno no sabe, y así es. Ya, entonces los están adoctrinando, y entonces uno dice, pero ¿y esas ideas de dónde salen? Si no te hemos enseñado eso, pues salen de los colegios que están astutamente, saben que esa es la edad vulnerable, como dije, el depredador sabe cuál es su presa. Ya, y entonces ellos saben que los jóvenes, los niños, están en una edad de confusión, y entonces ahí empiezan a introducir la ideología de género. Y Y ahora con el sello de Bergoglio. y por eso uno escucha a la gran mayoría de los jóvenes utilizando vocabulario diferente al que se utiliza en la casa, con palabras como sororidad, como inclusión, como una cantidad de palabras que no se manejaban en el lenguaje familiar, digamos, ¿no? Gracias. Exacto. Agustín, por favor. Sí, yo para explicar por qué Bergoglio procede así, pues voy a citar a un pensador egregio español del siglo XIX, Donoso Cortés, quien ya se daba cuenta de que aquellos liberales y aquellos modernistas que ya empezaban atacaban a la Iglesia. Era la época de la caída de los estados pontificios, aproximadamente, finales del XIX, 1870. Decía Donoso Cortés que la sociedad perece porque Dios la alimentó con su palabra, pero ella prefirió alimentarse de la palabra de los filósofos, de los políticos, de la gente del mundo, y ese alimento hace que muera. Pues eso hace Bergoglio. Bergoglio alimenta a la sociedad a base de todas estas ideas mundanas del nuevo orden mundial, a base de educación, ecología, el ecumenismo. ¿Por qué? Porque como no es papa, no tiene la gracia de Estado.
es que, aunque quisiera, que no quiere, ni puede, pero es que no la tiene. Como no tiene la gracia de Estado, no puede. Voy a citar brevemente una profecía poco conocida de la Virgen en las apariciones de Umbe, que no están rechazadas ni mucho menos, donde la Virgen explicita un poco más lo que dijo en Garabandal. En Garabandal, si son más conocidas, sabemos que la Virgen dijo que quedaban 3 papas, porque a uno no lo contaba, y que después llegaba ya al final de los tiempos. Pues unos años después, en 1971, se han cumplido 50 años, la Virgen en Umbe retomó el hilo de Garabandal y dijo que quedaban 2 papas. En Garabandal dijo 3, porque ya todavía no estaba Pablo VI, y en Umbe ya eran los tiempos de Pablo VI y dijo 2 papas. Y dijo, también se refirió a un mal papa en el entorno en el que la Virgen volvió a hablar y a explicitar el castigo que se avecina relacionado con Garabandal. La Virgen dijo que quedaban 2 papas, que eran Juan Pablo II y Benedicto. Bien, pero dijo, el próximo, es como que la Virgen habló de 2 parejas de papas, ¿no? Los 2 mismos que dijo en Garabandal, que eran Juan Pablo II y Benedicto, y dijo también, porque quiso nombrarlos, que el siguiente, estábamos en tiempo de Pablo VI, dijo, el siguiente será breve y bueno, y el próximo, pero no el próximo temporalmente, sino el próximo al castigo, no tendrá la gracia de Estado, no podrá bendecir, no será papa, apartará a los fieles. Qué fuerte, que la Virgen diga que un papa no puede bendecir y que aparte a los fieles. Y no se le aparecerá a nadie después de muerto. Bueno, pues esa profecía de la Virgen viene a corroborar la de Garabandal. Claro, aquella pobre vidente, aquella mujer, una inculta, sin estudios, ¿cómo se iba a inventar en 1971 que todavía quedaban 7 años para el breve y bueno, que fue en 1978, y cómo iba a inventarse que el próximo al castigo, no tenía ni idea, iba a ser un falso papa? Bueno, pues esta aparición de Umbe, que completa un poco, explicita la de Garabandal, como Garabandal sí es muy conocida porque se han hecho películas, pero Umbe muy poco, y están las dos en la misma situación, no han sido rechazadas. Incluso las de Umbe han sido muy apoyadas por el hasta hace poco obispo de Vizcaya, que ha dicho que no hay nada en Umbe que vaya contra la doctrina. En definitiva, que no es papa, y como no es papa, está alimentando, como decía Donoso Cortés, con malos pastos, mal alimento al rebaño, lo está envenenando. Pues eso hace. Así es. Bueno, yo estaba leyendo una famosa frase en la historia de la Iglesia, que es corruptio optimi pésima. En solo 3 palabras, en lengua latina, se dice esta idea. La corrupción de lo mejor es lo peor. La corrupción de lo mejor es lo peor. Por eso un sacerdote amigo dice que el peor enemigo de la humildad no es la soberbia, sino la falsa humildad. O el peor enemigo de la obediencia no es la desobediencia, sino la falsa obediencia. O el peor enemigo de la caridad no es el odio, sino la falsa caridad. Y así podríamos seguir R que R, R que R. Y esto lo digo a tenor de lo que estamos hablando de la educación, de ese pacto educativo, y de cómo la conferencia episcopal ya se está como anticipando, si bien es cierto que lo único que han publicado el 27 de febrero son unos borradores curriculares, esto es los contenidos en el aspecto legal de la próxima materia impartida en todos los institutos en los que se imparta la asignatura Religión Católica de España, pues tanto en educación infantil como en educación primaria, como secundaria o bachillerato, ¿no? Pues se debe de elaborar el currículo, que son esos contenidos y especificaciones pedagógicas para la enseñanza de esa asignatura. Pues bien, resulta que aunque es un borrador, todavía puede mejorar si Dios quiere y lo permite, y todavía puede empeorar, evidentemente. Pues lo podéis consultar en la web de la Conferencia Episcopal, esos borradores curriculares, pero son absolutamente blandiblue. Son
están en camino, tienen una característica sinodal hacia la disolución de la fe. O sea, no es religión católica, no es catequesis, como es lo que debe ser, sino que es una especie de ética impregnada de historia de las religiones, para el buen comportamiento, y no tiene nada, no tiene gracia, no tiene la gracia, no transmite la gracia. Por eso, os lo digo de verdad, absolutamente en serio, ya desde hace tiempo yo soy partidario de que la asignatura de religión católica desaparezca, porque prefiero que sean los sacerdotes, que son los maestros de la fe, los que enseñen la fe, antes de que se enseñe mal y ocurra esto de la corruptio optima pésima, ¿no? Corruptio optimi pésima. Que vaya un chaval de buena fe, un niño, un adolescente o un niño muy pequeño, ¿no? Que le empiecen a hablar de religión y le cuenten una corrupción de la religión y que por tanto pierda ya todo el interés, ¿no? De esta manera, además, los párrocos se desentienden fácilmente, o los padres incluso, que son los máximos responsables de la educación católica de sus hijos, así como sus padrinos de bautismo. Bueno, ya en el colegio aprende religión, no, le están enseñando una corrupción de la fe católica. Entonces yo, de verdad, he sido profe y no creo que sea conveniente, todo lo contrario, ¿no? No obstante, hay que decir también que gracias a Dios todavía en España está garantizado el derecho de la libre cátedra de cada profesor y de cada instituto. Ojo. Es decir, que si bien es cierto que todo instituto y todo profesor se debe sujetar a esos currículos, especialmente en las asignaturas que llamamos troncales, las más importantes, de las cuales luego se evalúan para acceder a la universidad, etcétera, pero luego siempre el profesor tiene libertad de cátedra garantizada. Yo cuando estaba en clase podía enseñar lo que quisiera a mis alumnos, porque la ley me amparaba. Entonces, yo también lo digo esto por todos aquellos que se rasgan las vestiduras cuando hay una ley de educación, digamos, inadecuada, porque el profesor tiene un 25%, el otro 25% corresponde a los padres, el otro 25% al alumno y el otro 25% a la ley. Entonces, no tiene el Estado el poder absoluto. No, ni muchísimo menos. La propia ley, constitucionalmente y en las leyes de educación, siempre garantiza esa libre cátedra, ¿vale? Pero claro, estos currículos nos hablan de la debilidad tremenda que tiene la Conferencia Episcopal Española en todos los niveles, ¿no? Es una tragedia, es horroroso. Y bueno, pues ese pacto educativo mundial que quiere hacer Bergoglio, ¿pero qué pacto? Pero si la Iglesia ha inventado la educación, si la Iglesia ha inventado la universidad. O sea, lo que está pasando es que la Iglesia crea la universidad acoge todas las disciplinas, la universidad rechaza la religión, y luego las universidades católicas se empapan de ese rechazo a la religión. Me recuerdo a la película de Jurassic Park, que cuando dice este personaje, Dios crea los dinosaurios, Dios destruye a los dinosaurios, Dios crea al hombre, el hombre destruye a Dios, el hombre construye los dinosaurios. ¿Os acordáis? No sé si os acordáis, pero parece exactamente eso, ¿no? Es decir, la Iglesia ha creado la universidad y la educación, y ahora están expulsando a su madre de los centros de enseñanza. Bueno, pues el mundo seguirá yendo cada vez peor. Y Dios lo va a permitir, porque es Padre, y es Padre bueno, y sabe que de esa manera pues propiciará que el mayor número de almas se salven, conociendo las consecuencias de nuestros malos actos. Gracias, profe. A la orden. Bien. Yo quisiera complementar un poco en este punto lo que comenta Agustín de Umbe y Garabandal, porque tiene una relación muy grande con la Salet también, ¿no? Ayer, como les contaba hace un rato, Fray Alexis Buñolo, desde Italia, escribió un artículo en From Rome titulado Nuestra Señora de la Salet predijo un antipapa jesuita. Y cuenta lo siguiente, Fray Alexis: antes de morir, Melania, la vidente de la Virgen en la Salet, explicó uno de los pasajes más crípticos del secreto que la Virgen le confió y que solo reveló en su totalidad al final de su vida. La iglesia se eclipsará, el mundo estará consternado, pero he aquí a Enoc y Elías llenos del Espíritu de Dios. Predicarán con la fuerza de Dios, y los hombres de buena voluntad creerán en Dios, y muchas almas serán consoladas.
harán grandes progresos por la virtud del Espíritu Santo y condenarán los errores diabólicos del anticristo. Cierro comillas. El abate Combe, editor de la edición de 1904 de este secreto, añade una nota después del párrafo que dice, comillas, tengo de Melania que la iglesia se eclipsará en este sentido. Primero, no se sabrá cuál es el verdadero papa. Gracias a Dios sí lo sabemos. Dos, por un tiempo, el santo sacrificio dejará de ofrecerse en las iglesias y también en las casas. Así no habrá más culto público, pero vio que sin embargo el santo sacrificio no cesaría. Se ofrecería en cuevas, en túneles, en graneros y en alcobas, es decir, catacumbalmente. He comentado este pasaje, dice Fray Alexis, con ocasión del 175 aniversario de la aparición. Pero ahora quiero señalar algo que es tan claro como el día, si tenéis ojos para ver y pensáis en las palabras de la Virgen. La iglesia será eclipsada. ¿Qué sucede durante un eclipse? El sol es obstruido por la luna. ¿Has visto alguna vez un eclipse total en persona? Yo tuve esta oportunidad, dice Fray Alexis, cuando era niño, creciendo en Portsmouth, en Rhode Island. Lo recuerdo claramente, porque me sorprendió totalmente que cerca del mediodía el mundo entero se volviera tan oscuro como la noche. Durante un eclipse, el sol vestido de blanco es cubierto por la luna, vestida de negro. La luna intenta usurpar el lugar del sol, pero fracasa en cuanto lo hace. Entonces, según Melania, ya que el sol se refiere al verdadero papa y la luna al falso papa, entonces sol igual papa. Y se puede reformular lo que acabo de escribir de la siguiente manera. Dice Fray Alexis, durante el eclipse de la iglesia al Papa Blanco, el Papa Blanco es apartado por el antipapa negro. Pero el Papa Negro es el título tradicional del jesuita de mayor rango en la compañía de Jesús. Por lo tanto, parece que en esta metáfora la Santísima Virgen estaba enseñando que habría un conflicto entre el Papa y un antipapa. El antipapa sería derrotado. El Papa durará más que el antipapa y el antipapa será un jesuita. Creo que la Reina del Cielo utiliza sus palabras con gran precisión. Por lo tanto, creo que podemos estar seguros de que ella no estaba dando un mensaje, nos estaba dando un mensaje muy preñado de verdades, de tal manera como para orientarnos cuando la oscuridad se desatara, y esa oscuridad está desatada en este momento. Cuando Nuestra Señora vino a La Salette, Francia, el 19 de septiembre de 1846, lo hizo en el año 33, después de que el Papa Pío VII restaurara la existencia de la Compañía de Jesús el 7 de agosto de 1814, después de su supresión por el Papa franciscano conventual Clemente XIV. Por lo tanto, creo, dice Fray Alexis, que ahora podemos explicar teológicamente por qué Nuestra Señora vino en 1846. La sociedad o la Compañía de Jesús recibió el nombre de su divino Hijo, que redimió al mundo cuando tenía 33 años de edad. Advertir al mundo sobre la Compañía de Jesús restaurada era de hecho esencial para su misión. Todos sabemos ahora que en qué corrupción y perfidia absoluta ha caído la Compañía de Jesús. Y Bergoglio es la flor de toda esa impureza, es la cereza sobre el pastel de la impureza y de la impiedad. Santa Virgen de la Salette, gracias y protégenos, dice Fray Alexis Buñola. Bien, viene para complementar lo de Umbe y lo de Garabandal. Esto, ¿no? Porque la Santísima Virgen tiene secuencia en sus pronunciamientos y en sus apariciones. Tiene una secuencia impresionante.
Vamos al siguiente tema. Y vamos, ¿en cuál, César? Creo que empezamos el quinto. Ah, quinto. Sí. Bergoglio habla también de un pacto económico mundial. Ataca la propiedad privada. Habla permanentemente de los pobres, los migrantes. Su discurso económico con un Vaticano quebrado financieramente es de absoluto contenido marxista anticapitalista. Mientras tanto, él mantiene cuentas bancarias a nombre propio, por ejemplo, la de Inglaterra por 26 millones de libras esterlinas, la moneda más fuerte de Europa. ¿Se contradice Bergoglio? ¿Qué puede suceder con la economía mundial manejada por alguien a quien se le quebró el Vaticano, Angélica? Bueno, yo pienso que en San Pedro dice en la segunda carta de que los falsos maestros tienen ambición por el dinero y que nos van a explotar con una antidoctrina, que ellos van a inclusive a enseñar herejías de forma disimulada. Entonces aquí yo pienso, sí, la ambición, una jornalista que es una periodista que se llama Liz George, ella describió a Bergoglio como antiamericano y comunista. Entonces a mí me llama la atención que justamente en el momento en que se eligió a Bergoglio también se eligió al presidente chino, ese Xi Jinping, ¿cómo es que se llama? Xi Jinping. Fue elegido exactamente el mismo mes, unos días tuvo la elección, o sea que se eligieron dos grandes líderes, un líder político y un pseudo líder religioso, que es Bergoglio, político religioso ya, que dominan 2 billones de personas, o sea, para hacer una influencia mundial. Y una como de los blancos era Italia, porque Italia contiene el Vaticano. Entonces, al tener allí a Bergoglio en Italia, hay una gran influencia comunista. Ya, no sé, ustedes pueden añadir más porque de ese tema no. Angélica, Sí. curiosamente, ¿no? El otro día lo comentábamos con César en su jornada de 40 horas, ¿no? Radio Rosa Mística Colombia también nace en ese mismo mes. 6 días después de ser Wow. electo ilegalmente Bergoglio. Agustín. Sí, bueno, pues bueno, es que Rosa Mística para eso nació, para hacer de contrapeso. Bueno, a ver, pues Bergoglio lidera una iglesia que es la que cede a las 3 tentaciones que Cristo rechazó en el desierto. La primera es esta exaltación del pauperismo, esta horizontalidad, solamente fijarse en los pobres materiales. El Señor dijo en el Sermón de la Montaña, bienaventurados los pobres de espíritu, porque si eres pobre y estás envidioso y no soportas al que tienes al lado, ¿de qué te sirve tu pobreza? La pobreza, como la enfermedad, no son un fin en sí mismos, deben ser medios de santificación, pero no algo loable, algo deseable, y no por ser pobre ya está santificado ni justificado. Es que, claro, como es comunista, pues le da ese enfoque de la teología de la liberación. La iglesia de Bergoglio, por tanto, bueno, además Bergoglio, si es que hace como Judas. Antes decía Angélica que Judas se suicidó, pero dejó descendencia. Judas también se preocupaba aparentemente por los pobres, porque en aquel pasaje pues dijo que qué desperdicio el usar ese frasco de perfume, se podría haber vendido para ayudar a los pobres. Pero eso no lo dijo porque le importaran los pobres, como explicó el evangelista, sino para él sacar tajada. Y de hecho, pues Judas finalmente pues interpretó quizá, ¿no?, al capitalista de aquella época, el cual pues por dinero vendió al Señor, no solo por dinero, pero también por dinero. La iglesia que cede a las 3 tentaciones es la iglesia de Bergoglio. ¿Por qué? Primero, porque acepta una solución terrenal, estomacal, alimenticia, tangible. En segundo lugar, porque es una iglesia que busca renombre, agitación burocrática, pactando con todo el mundo.
con los chinos, con el imán este de la casa de allí de Abu Dhabi, con todo el mundo, se da la mano con todo el mundo, se arrodilla con todo ante cualquier líder religioso, pero no ante la Eucaristía. O sea, a Bergoglio le gusta la fama. Desde el primer momento, desde el verano de 2013, él ya salió de portada en la revista Time, ahí contento, como si fuera un cantante o alguien famoso. Él busca eso. Va de humilde, pero de humilde no tiene nada. Él busca el protagonismo. ¿Cómo? Pues pactando con mucha gente. Como buen peronista que es, le trata de dar paso a todo el mundo, ¿no? Pues, bueno, a todo el mundo. Realmente Bergoglio, claro, es como los modernistas, solamente tienen un enemigo. Como no creen que los enemigos del católico sean el demonio, el mundo y la carne, pues realmente el enemigo de Bergoglio es la verdadera iglesia, el católico. Ese es el enemigo. Pero el resto son amigos, porque o bien son del mundo o son del demonio. Y en tercer lugar, la iglesia de Bergoglio es la que pues cede a la tentación de adorar al mal. Bueno, pues lidera la Agenda 2030. Es que con eso ya está dicho todo. Una agenda que es eugenésica, que apoya la ideología de género, que tiene leyes anticatólicas de todo punto de vista y es el líder, pues ya está, la tercera tentación, hacerse amigo del demonio, Así que no es de extrañar que la primera haya aprovechado para explicar las tres, pero claro que es Bergoglio, pues eso hace, ¿no? Usa a los pobres, exalta el pauperismo. Exalta el pauperismo, sí, es verdad. Y no solo económico, sino espiritual. César. Así es, bueno, yo sobre este tema, pues simplemente decir que si bien es cierto que el cristiano nunca ha despreciado la realidad material de su existencia, porque tanto es así que Cristo no la despreció encarnándose, sin embargo, este pacto mundial de la economía que promueve el falso papa, el falso pastor, el falso católico vestido de blanco, pues es otra constatación más de que prioriza todo a la santidad, a la salvación, ¿no? Estoy recordando esas palabras que dijo muy al principio de su falso pontificado, ¿no? En el cual declaraba a un periodista que a él no le importaba si en los colegios se les enseñaba a los niños la doctrina católica, la protestante o la judía, que lo que importaba era que los estómagos estuvieran llenos, ¿no? Y ya está. Entonces, claro, es muy, muy preocupante, ¿no? Es otro signo de la materialidad de lo que él propone. Acordaos de lo que dice nuestro Señor. Nadie da lo que no tiene. Este Señor no tiene a Jesucristo y por eso no lo puede dar. Por eso no lo puede dar. Y no puede a nadie enamorar de Jesucristo y de ese seguimiento incondicional, desprendido, que el Señor nos invita a caminar. Entonces, pues es otra más, hermanos, es otra más. ¿Qué pacto tienes que hacer tú? Tú lo que tienes que hacer, en el caso de que fueras papa, pues es hacer un pacto con Dios personal, que eso es lo que el Señor ha venido a hacer con la humanidad. Varios pactos en la historia, ¿verdad? O alianza. La primera con Noé, luego con Abraham, luego con Moisés, en la cual ya el pacto fue más que con una persona, fue con un pueblo. Y luego Jesucristo, con la iglesia. Este es el pacto de la nueva alianza. Ese es el pacto que tienes que procurar. Tuyo personal y de toda la grey que se te ha sido encomendada para que también pacte con el Señor. Porque el Señor está deseando pactar con nosotros, ese compromiso de fidelidad, esa promesa de felicidad. Entonces, el resto de pactos, pues son infructuosos, son anticrísticos, son antieclesiales, son falsos, son espejismos, y nada, el que quiera pactar con él por estos medios y se olvide del pacto con Dios, no tendrá parte con el Señor. Es otro sofisma de distracción, como el pacto educativo y como la sinodalidad. Son sofismas de distracción, y estoy recordando, aquí en Colombia casi entramos ya en campaña política por la presidencia de la República, y ya está el candidato de izquierda que ha perdido en 2 ocasiones la presidencia, insistiendo
y en las últimas horas ha hablado de expropiar tierras a grandes hacendados de Colombia, que son gente muy importante, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Eso es lo que hace Bergoglio exactamente, cuando habla de los pobres. Es el mismo viejo, anticuado discurso marxista, con esa verborrea marxista que arrastra a ignorantes, ¿no? Haciéndoles creer que les van a quitar lo mismo que hizo Chávez en Venezuela, hacerle creer a la gente más, con menos conocimiento, hacerle creer que les iba a dar de todo, y expropie, y expropie, y expropie, para enriquecerse él y su familia y sus más cercanos. Eso es lo que está haciendo Bergoglio con la iglesia. Yo vuelvo al totalitarismo y a la visión política que tengo de lo que está pasando en la iglesia, porque es un manejo 100% político. Bien. Perdón, sí, Henry. Sí, es que lo que ha dicho Angélica es importante también, ese vínculo que es invisible de la falsa iglesia con la falsa China, ¿eh? Que muchas veces decimos China, pero no es China, es el Partido Comunista Chino, con la secta mayor del mundo, ¿eh? Con 86 millones de afiliados, ¿eh? Y de ahí procederá probablemente, junto con otras partes de la maligna parte de la humanidad, ese ejército de 200 millones que narra San Juan en el Apocalipsis. Bueno, pues es muy curioso, ¿no? Es muy curioso. Yo no sabía que el presidente chino había sido eliminado en noviembre del 12, ¿no? Prácticamente antes. Pero nótese, por favor, ese pacto que ha hecho también con la iglesia estatal china, ¿cómo se llama? La iglesia... del Partido Comunista Chino. Sí, pero ¿cómo se llama? La iglesia estatal, ¿no? La iglesia estatal china. Esos falsos obispos, en fin, falsa fe. Ha hecho un pacto con ellos. Ha hecho un pacto con ellos. Y ahí teníamos, hace un par de años, a una pobrecita mujer china en el Vaticano que habría ido con toda su ilusión, ¿eh? Una católica de verdad, que vivirá en catacumbas. Yo cuando fui seminarista conocí a un seminarista que estaba en séptimo de seminario y va a ser ordenado a los próximos meses, que había estudiado todo el seminario, los 7 años, en un piso encerrado en China, ¿vale? Y había venido a España, por la providencia de Dios, ¿no? Y le conocí. Entonces, esta mujer va allí al Vaticano con su ilusión y le grita a Bergoglio, le suplica, por favor, no nos abandone. Y Bergoglio le contesta con manotazos. ¿Lo visteis, no? ¿Lo visteis? ¿No? Claro. Entonces, claro, de San Pedro. Eso desde luego no lo hace un pastor de Jesucristo, ¿eh? Un pastor de Jesucristo que no tiene que oler a oveja, tiene que oler a Jesucristo, para que las ovejas huelan a Jesucristo, ¿eh? Entonces, bueno, tantas cosas, hermanos, que verdaderamente es oscuro, ¿eh? No nos damos cuenta, pero sabéis que detrás del comunismo está el sionismo masónico. O sea, los fundadores del comunismo eran judeos-sionistas masones a finales del 19, ¿eh? Por eso hoy está prohibido un libro de Hitler en unas librerías y sin embargo está completamente permitido cualquier libro de Stalin. Porque el comunismo todavía hoy goza de una protección, aunque la Unión Europea haya dicho que es una dictadura deleznable, tal y cual. A la hora de la verdad, el comunismo sigue y es que aquí se cumple lo que dijo nuestra madre en Fátima, ¿eh? Que Rusia extendería sus errores por el mundo. Muchas personas creen que el comunismo ya ha muerto. No. Está más vivo que nunca, hermanos. Invadirá el mundo, ¿eh? No será tercera guerra mundial, será invasión mundial, ¿vale? Y ojos todos que precisamente por China comenzó la abominación de la desolación, porque cuando el Partido Comunista Chino nombra a un obispo y después le pide al Vaticano que lo apruebe y Bergoglio lo aprueba sin ser papa, ahí ya no hay sucesión apostólica y todos los sacerdotes que entran en obediencia a él son apóstatas y son herejes, de tal manera que el Señor no está presente en la Eucaristía, en lo que celebren, el remedo, como decía alguno de ustedes, que están remedando lo que es la realidad y haciendo creer que es verdad y no lo es. Por China comenzó la abominación de la desolación.